así como lo dijiste en Juan capítulo 5, a los que habían creído en ti, Señor, que ellos escudriñaban las escrituras porque les parecía que en ellas tenían la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de ti. Pero ellos no querían venir a ti para recibir esa vida, Señor. Ayúdanos, Dios, a que tus palabras hoy nos lleven hacia ti y que nos encontremos contigo. Ese es el propósito de estudiar tu palabra, es el propósito de llevar tu palabra, es el propósito de dar tu palabra. Que esta palabra nos conduzca hacia ti, Señor. Padre, honramos y glorificamos tu nombre, abre nuestro entendimiento. Reconocemos nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras transgresiones, todo lo malo que hemos hecho, Señor. Y acudimos a ti por pues solamente estar unidos a ti y a entender tu palabra. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento. Que en nuestro corazón sean guardadas tus palabras, Señor. Gracias te damos, Jesús, por tu misericordia y tu verdad. Gracias por tu Santo Espíritu, el cual nos guía a toda la verdad. Gracias, Jesús. Amén. ¿Qué pasó acá? Amén. Un momento, un momento. Entonces se me cerró este. Ahí. Un momento, ya. Vamos a ir buscando. Ahí me escuchan, sí. Ya. Ya. Vamos a buscar Mateo capítulo 6. Versículos del 5 al 15. Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15. Entonces, ¿quién quiere leer, por favor? Si tiene otra versión diferente a Reina Valera, mucho mejor. Pastor, mi mami tiene la nueva versión internacional. Sí, bien, bien. Aquí también está la nueva traducción viviente. Bueno. Entonces, primero lee Isabelita y luego lee la nueva traducción viviente. Listo, pastor, dice así, Mateo 6, del 5 al 15. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en los secretos. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Muy bien, gracias Isabelita. Ahora, Juan o Estefan o la señora Ana. Buenas noches a todos. Dice así: cuando ores, no hagas caso,
No hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de la calle y en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Pues tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta de detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Piensa que sus oraciones recibirán respuestas solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Cuando ayunes, que no sea evidente. Hasta el 15 es, ¿verdad? Sí, sí, hasta aquí. Perdón, es que aquí sigue hasta el 18. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿qué piensan de esta porción? ¿Tiene que ver con lo que vimos la última vez? ¿O no Con tiene nada que ver? la parte de la limosna que vimos la vez pasada, sí, sobre todo Sí. la primera parte, cuando habla Oye, sobre que uno no ore en público para que lo vean. o sea que cuando está hablando de orar, eh, perdón. ¿Qué era lo importante de que Jesús quería enseñarnos acerca de la limosna? La limosna tiene que ver con darle algo al pobre. ¿Qué es lo importante que Jesús nos está mostrando ahí? ¿Se acuerdan que vimos? El propósito con el Sí, que se hace. O sea, muy bien. ¿Y cuál es ese propósito, Juan? él dice que nos guardemos, que nos cuidemos de hacer esa buena obra para que los demás nos vean. Muy bien. Que el ¿Se propósito acuerdan es que ganar hace que no perdamos la recompensa, dice Daniel? Y se acuerdan que Iván hizo una pregunta que fue muy buena. Él preguntó acerca de algo. ¿Se acuerdan? ¿No? sí, ¿No se acuerda, Iván? sí, ¿Cuáles Acerca son de la las justicia. obras justas de misericordia? Eso, muy bien, sí. Acerca de la justicia, que eso es lo que el Señor no quiere que nosotros la hagamos para que los hombres nos vean. ¿Y cuáles son esas obras justas? Era hacer lo que Dios manda. Sí, muy bien, muy bien. Es hacer lo que Dios manda, es actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Bien. Entonces, aquí está diciendo lo mismo. ¿Será que es el mismo principio también para cuando oramos? ¿Qué dice Alvarito? Creería que sí, pero habría que mirar el texto, estudiarlo. Bien, bien. Pero como ya lo hemos leído, Pero pues igual hay que profundizar, pues digamos en la sola lectura diríamos que sí tendría que ver, pero pues habría claro, que mirarlo. porque ese I está uniendo, ¿cierto? ¿O está separando? Está uniendo, Está uniendo con ¿por qué está uniendo con su libro? porque está hablando de que, que nos cuidemos de hacer obras de justicia para que nos vean. Está hablando en el 6, en el versículo 1. Termina de explicar que si lo hacemos para vanagloria, pues finalmente terminaremos perdiendo
recompensa de parte de Dios, pero cuando dice y cuando oren, pues, es decir, está continuando con la idea que Él nos quiere dar a conocer. Muy bien, con el mismo principio. Gracias, Consuelito. Y sigamos mirando entonces versículo 5. ¿Por qué, qué es orar? ¿Qué piensan ustedes que es orar? ¿O qué nos enseña la palabra acerca de la oración? Daniela o Isabelita. Hablar con nuestro Padre Celestial. Muy bien. Hablar con el Padre Celestial, muy bien. Y entonces, ¿cuál será el propósito con el cual Dios quiere que oremos? Que Jesús quiere enseñar a orar. ¿Qué estaba pasando? ¿Las personas estaban orando? ¿A los que les estaba hablando ahí? No, no creo. Sí estaban orando, pero no lo estaban haciendo de una manera correcta. Sí, porque Rafa dice que no oraban de manera correcta. Por lo mismo que Jesús dice ahí en el texto de que lo hacían era para que otros lo vieran o como con el fin de que les escucharan su oración o de pronto buscaban palabras que la gente dijera, oye, esta persona cómo se sabe expresar. Bien. De pronto las intenciones de su corazón estaban lejos de hacer la voluntad de Dios. O sea que orar es más que hablar o simplemente hablar. ¿Qué dice Daniel? Pues es que no podría ser hablar, porque cuando uno habla con una persona, listo, vaya y venga, pero cuando es con el Padre, ya es por medio de la oración que Él nos escucha. Entonces, Jesús está enseñando cómo hacerlo. Sí, y por eso Él dice, porque en el versículo de que estamos estudiando en esta porción, Él está diciendo que no lo hagamos como lo hacen las otras personas, porque esas personas que Él está mencionando ahí lo están haciendo de una manera que no es como Él manda, de una manera que ellos quieren es como que para que digan, uy, mire la berraquera, mire cómo habla, mire cómo ora, ¿sí? Mientras que Jesús lo está enseñando desde una manera más secreta, más entre, pues es que cuando uno habla con el Padre, porque tiene que enterarse todo el mundo de que habla uno con Él. Muy bien. Muy bien, Dani. Entonces, aquí, ¿cuál será el propósito de Jesús al corregir la forma en que oramos? ¿Qué piensa Carolina? Perdón, pastor, ¿cuál es el propósito? No lo escuché. De Jesús, porque Él quiere corregirnos. O sea, esta porción, porque Jesús está diciendo cuando oren, oren así. Porque Él quiere que oremos de la manera correcta. Entonces, ¿Qué por pasa eso, cuando uno habla con el Padre? ¿Qué pasa si uno ora correctamente? pues vamos a ser escuchados, nuestra oración va a ser escuchada. Muy bien. Y eso es algo muy importante. Y miren que esto nos lleva no solamente, nos lleva del momento de orar porque nos toca, orar porque es un requisito, a hacerlo y anhelar tener esa comunión con Dios. Y eso es lo que quiere Jesús. Y cuando nosotros estemos en el grupo, que las personas después de estudiar esta porción, que las personas puedan hablar con Dios sinceramente, correctamente, que sepan que sus oraciones han sido escuchadas. Bien. Entonces, lo primero que quiere corregir el Señor, ¿qué es, Jennifer? Que pues como la actitud que tenemos al orar, la actitud, sí. Muy bien. ¿Cuál debe ser la actitud correcta? Pues lo principal es no ser hipócritas. Sí, muy bien, corregir la hipocresía. ¿Y qué es hipocresía? Consuelito, ¿sabe qué es hipocresía? Mostrar lo que realmente no se es. Entonces, en ese caso, digamos, ellos están mostrando que oran, pero es con el fin de ser como vistos y alabados.
pero no porque realmente deseen tener esa comunión con Dios o que Dios los escuche. Muy bien. Gracias, Consuelito. Entonces, Dios quiere corregir, que primero Jesús nos está corrigiendo en el momento de orar, que no seamos hipócritas, que no mostremos lo que realmente no somos. Que si vamos a hablar con Dios es hablar con Dios y no con el hombre. Una pregunta, ¿se puede orar en público? Varias personas me han hecho esta pregunta. ¿Se puede orar en público? Sí, señor. Y entonces ahí dice que no. ¿Qué dice el versículo? Es que ahí no dice en concreto que, o sea, él está hablando, pues yo lo voy a opinar, ¿no, pastor? Es a nivel espiritual. Entonces, si no se pudiera orar en público, entonces en el culto no podríamos decir oremos. Pero cada persona tiene una comunicación en ese momento con el Señor. O sea, en ese momento, las personas que estén en el culto, más el predicador o el que esté dirigiendo la oración, cada persona es una con Dios. Y Dios está escuchando a cada uno de todos. No es o sea, pues puede entenderse o confundirse que sea una oración general, pero no va a ser general. Porque primero Dios es omnipresente, omnipotente. Bueno, Dios puede sacar tiempo para cada uno de todos. Entonces ahí no está diciendo, no tanto es en, bueno, no sé cómo interpretarlo en público, pero sí es cada persona en ese momento lo está haciendo. Las personas que me preguntaban lo decían por lo siguiente, como él dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Entonces ellos interpretaban que no se podía orar en público. Pero en realidad lo que Jesús está diciendo es que estas personas oraban en público, ¿por qué? Dos cosas. La primera, que Iván y Carolina tienen levantada la mano hace un rato, Okay. la bajaron, pero no sé si tenían una pregunta o alguna acotación en el punto anterior. Me rendí. No, sí, ya abrí, ya aprovecho. Sí, es que tiene que ver con, o sea, según yo lo entiendo, tiene que ver con la intención, ¿sí? Más que con la forma, es la intención. Y de hecho, cuando uno dice que orar es hablar con Dios, digamos que el hablar es como el método, porque yo puedo cantar, gritar, no sé, la forma puede ser cualquiera, ¿sí? Pero la intención de la oración es el pedir. O sea, ese es el, digamos, que es orar, pedir. Sería un poco más concreto definirlo así, es pedirle a Dios, ¿sí? Porque yo puedo hablar con Dios y contarle algo, simplemente contarle un problema, pero no le estaría orando en ese sentido porque no le estoy pidiendo, sino le estoy contando algo que quiero contarle. No le pido nada, solo le cuento. Ni siquiera que me ayude con la situación, sino quiero que sepa. Pero cuando yo le pido a Dios, ¿sí? Entonces sí le estoy orando porque estoy necesitando de Él. Y creo que acá cuando habla de eso es más de la intención que de la forma, ¿sí? Porque uno puede hacerlo donde quiera, como quiera, pero lo que yo veo es que los hipócritas son los que están actuando, ¿sí? Creo que hipócrita es lo que decía Pastor John, es el que se pone la máscara y es el que actúa, o sea, realmente no le está pidiendo a Dios, sino que lo que está haciendo es que otros los vean como piden. Entonces lo que busca es ese reconocimiento de piedad. Entonces el Señor dice, no sea así, o sea, desde su interior hágalo. ¿Cómo lo hace? Pues yo creo que cada quien verá cómo lo hace, pero la intención es esa. O sea, si mi intención es que me vean, no, pero si mi intención es de verdad clamar a Dios, pues es la manera correcta, creería yo. Muy bien, sí, y Iván tocó algo que es muy importante y es la intención, porque hay momentos en los cuales, pues yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno se acerca a Dios y uno a veces no tiene ni palabras, uno a veces no puede ni orar, no puede ni hablar, y el Señor entiende. ¿Ustedes no han hecho oraciones en silencio? Donde nadie los escucha sino sale de aquí el pensamiento, y uno está en una comunión con Dios. O sea, de verdad uno está expresándole todo su ser al Señor. Y lo que dice Iván me pareció muy interesante, lo del método. El método no es
uno a través de canciones, uno puede expresarle al Señor lo que siente. Pues, es que eso es muy variado y a veces nosotros lo limitamos el momento de la oración a algo. Consuelito tenía levantada la mano. Sí, es que cuando el pastor preguntaba que si entonces no podríamos orar en público, pues sí, vuelvo y ratifico lo que ya han dicho, y es que él no está diciendo que no oren en público, sino que dice es que cuando oren no sean como los hipócritas. O sea, él le está diciendo, venga, oren, pero no lo hagan como ellos. Y lo otro es que inclusive Jesús sí mostró que oraba en público, porque varias veces los discípulos decían y se levantaba a orar de mañana, o el mismo Juan 17 es una oración que Jesús está haciendo en público, o cuando estuvo en Getsemaní y ellos saben que pidió Jesús es porque lo hizo en público y de manera audible. Muy bien, Consuelito, excelente, claro que sí. Jesús no está prohibiendo el orar en público, sino miren el versículo 5 lo que dice. Aquellos hombres hipócritas que amaban hablar con Dios. ¿Qué estaban amando? Ser vistos. Exacto. Ser reconocidos como los que oran y oran bonito. Isabel y No. Daniela tienen levantada la mano. Gracias, Juan. Isabelita y Daniela. Pastor, no, es que era referente a lo que estaba hablando Iván. Yo estoy de acuerdo con él en que es el método, ¿cierto?, que uno utilice. Y también con lo que estaba diciendo Consuelo ahorita de que lo malo no es orar en público, sino con qué intención se hace. Pero el aporte que quería hacer es que con respecto a lo que dice Iván, que orar es pedir. No necesariamente, porque uno puede orar en acción de gracias, agradecer. Entonces uno puede orar también en agradecimiento y eso es orar también. No era eso, pastor. Gracias. Añadiendo a lo que dice Isabel, que también estoy de acuerdo, uno también ora al Padre para darle la gloria, para darle todo el honor, y allí con esa acción yo no estoy de ninguna manera pidiéndole algo. O pues mi idea no es como hacer como puntos para que cuando le tenga que pedir algo, pues él me lo dé, no. Sino quiero darle la gloria y eso también es una forma de orar. Y mi esposa también quiere decir algo acá. Es que cuando que preguntaban acerca de orar en público o en privado, leía en primera de Timoteo 2:8 que dice así, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos, dice, y sin ira ni contienda. Entonces sí es bueno, o sea, ambas formas o ambos tipos de oración son perfectamente válidos, ¿no? Y es todo lo que han dicho anteriormente, es como la actitud del corazón, que no sea que caigamos en esa hipocresía solo para que nos vean, sino pues ya depende del corazón de cada quien. Bien, gracias. Muy, muy valioso. Claro que sí. Porque no solamente cuando nos acercamos a Dios nos acercamos a pedirle, sino hay tantas cosas. Como decía Iván, yo le cuento las cosas, ¿cierto? Para que quiero que Dios sepa, aunque Dios ya sabe, sino que quiero hacerles como un resumen de lo que me pasó. Es saber que yo puedo expresarle a Dios las cosas. El Señor me ha estado hablando últimamente mucho acerca de la oración y en la oración es saber que yo tengo más cosas que escuchar y aprender de Dios que lo que yo tengo que decirle realmente, porque Él me conoce. Sino que cuando yo le expreso al Señor lo que siento, lo que necesito, las situaciones, estoy reconociendo que no puedo solo, que necesito de su ayuda, necesito de su dirección, lo necesito a Él. Daniel Cepeda. Que reflexionando con lo que estamos aprendiendo, en el Antiguo Testamento, Daniel, cuando tuvo el problema de lo de la fosa de los leones y todo, que eso, él abría las ventanas y todo que lo vieran.
pero pues ese es un ejemplo que nos muestra que él sí lo hacía de corazón, ¿sí? Como decía Iván, ¿sí? La intención del corazón, pero no lo hacía para que lo vieran de que estaba desobedeciendo al rey. Él simplemente lo hace y ese sería un ejemplo de que fuera en público, porque la gente se daba cuenta. Y mire la diferencia de lo que hace un hipócrita. Entonces el hipócrita pueda que abra las ventanas y todo, pero lo hace con la intención de que le den palmaditas en la espalda. Sí, bien. ¿Y cuál es el problema de ser hipócrita en la oración? ¿Cuál es el resultado de hacer esa oración hipócrita? Pues que Dios no nos va a responder, ni lo va a escuchar. Oye, la recompensa es de los hombres, es una Exacto. recompensa temporal. Pastor, que no podemos engañar a Dios porque Dios ve el corazón. Exactamente. Y vamos a tener la recompensa de los hombres, pero no va a haber fruto de esas palabras. No va a haber fruto. O sea, la oración lleva un fruto, ¿cierto? La oración, el propósito de la oración es que, como lo decía Carolina al principio, pues que nos comuniquemos con Dios y al estar comunicados con Dios tengamos una respuesta. Y si estamos orando mal, pues ¿qué respuesta vamos a tener? Ninguna. Y entonces Jesús comienza a decir algo aquí muy interesante, en el versículo 6, y les está diciéndole a los discípulos, les está diciendo, ¿cómo deben orar? Angie, ¿cuál es la forma en que Jesús nos está enseñando a orar? Luz, buenas noches. Dios me la bendiga. Bienvenida. Pastor, Bueno, es que mientras creo que que Angie no puede hablar porque va en la moto, creo. Ah, bueno, ok. Entonces, Jennifer. Ah. Ya no va en la moto. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo era? ¿Cuál es la forma en que Jesús nos enseña a orar ahora? Ah, bueno, pues la forma en que Jesús nos enseña a orar, pues primero dice que entremos en nuestro aposento y cerremos la puerta y oremos en lo secreto. Sí. El aposento, ¿a qué hará referencia? ¿A qué estará refiriéndose Jesús en este pasaje? Pues yo siempre he pensado, pues es un ejemplo raro, pero es que me acuerdo mucho de un señor que pues que vivía en las calles, que era habitante de calle. Y él siempre decía, me voy para mi aposento. Y su aposento pues era su esquina, donde encontraba pues su cobija y sus cosas. Entonces me acuerdo de eso siempre y pienso que el aposento es como el lugar donde uno encuentra como ese hogar, como esa, ¿cómo se llama? La habitación, descanso. Descanso, Sí. descanso. Mi suegra dice aquí que, adjuntando ahí lo que dice Jennifer, es como ese lugar de tranquilidad donde uno encuentra paz, o como dice el pastor, descanso. Bien, sí. Ese lugar, y Jesús dice, entra en tu aposento y cerrada la puerta. ¿Por qué hay que cerrar la puerta? Para que no se le entre el diablo. Porque se busca intimidad. No sé. Muy bien, Isabelita, muy bien. O sea que la oración es un momento íntimo con Dios, es un momento especial, es un momento así como de obligación, como un momento religioso, ¿no? Debe ser un momento muy, muy especial en la presencia del Señor, un momento íntimo. Bien. Les dice, cerrada tu puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto. ¿Se acuerdan lo que vimos de la justicia hecha en el secreto? ¿Dónde estaba el secreto? ¿En que las personas no se dieran cuenta de lo que hacemos?
Isabelita, Daniela está ahí con su merced. Sí, señor. Ah, bueno. Danielita, buenas noches. ¿Cuál será ese lugar secreto que el Señor quiere del cual viene hablando Jesús? Pues, pues ese momento entre solo Dios y uno, pues es el lugar secreto, ¿no? ¿Se acuerdan que Jesús pidió que la limosna también la hiciéramos en el secreto? ¿Cuál será ese secreto, Álvaro? En el corazón. No sé, pienso igual que Laura. Que Que es la intimidad con el Señor. en la intimidad, sí. Isabelita alcanzó a decir algo, y es el corazón, ¿cierto? Que es ahí en el corazón, porque Dios lo que está evaluando es la intención, más que la acción. El por qué oramos o el por qué damos. Lo que Dios quiere mostrar es el corazón. Entonces, cuando estoy orando el por qué mi corazón, si mi corazón se está arrodillando ante Dios, por qué estoy obedeciendo al Señor, porque me toca, porque tengo a alguien al frente mío y me toca comportarme así, o porque de verdad mi corazón quiere tener ese momento especial con Jesús, ese momento especial con Dios. Entonces, tu padre que ve en el secreto, ¿qué va a hacer el padre, Consuelito? Acá en esta versión dice, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre, que está allá, en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea que miren lo importante, Jesús quiere que no perdamos la recompensa. Al orar trae recompensa. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha contestado la oración? Levanten la mano. Amén. ¿Cierto? ¿Y eso es algo chévere o es algo como, ¿Cómo se siente cuando Dios le contestó no la oración? Feliz, tranquilo. Sí, es una alegría inmensa. Yo conté que... Otra vez, Isabelita. Y yo, pastor, Ah, Dani. yo me siento respaldada cuando veo la respuesta del Señor a mis oraciones. Muy bien, y eso lo lleva a uno a seguir orando, a seguir pidiendo, a seguir clamando, a seguir comunicándose con Dios. Lo lleva a uno, perdón, a seguir confiando en Él. Entonces, si a mí me da un resultado positivo, pues uno quiere más. Y hay un versículo, no me acuerdo cuál es, que dice que pida y le será dado. Y entre más pida, más le darán. Sí, muy bien, Dani. Pastor, Sí. pero digamos que muchas veces, o sea, eso es muy bonito y de verdad que cuando uno lo experimenta es maravilloso, pero muchas veces uno, como que la palabra lo sustenta a uno, porque muchas veces la oración no es contada en el tiempo o pasa mucho tiempo y uno no ve esa respuesta. Sin embargo, Sí. la palabra, me refiero que como que lo sustenta a uno a no desfallecer en esa oración, en seguir creyendo en Dios. Sí, muy bien, Juan. Y hay oraciones que el Señor contesta rapidísimo, inmediatamente. Hay otras que toman más tiempo, pero esas respuestas que recibimos prontamente sirven de sustento para saber que el Señor va a contestar lo otro. Que también el Señor a veces dice no, a veces Dios dice no, lo que me está pidiendo no se lo voy a dar. Bien. Dice, y también hay otra cosa que Jesús está corrigiendo en la oración, ¿y cuál es? ¿Cuál es, Luz, en el versículo 7? En el versículo 7, ¿qué pasó? Qué pena.
¿Qué es lo que Jesús está corrigiendo en el momento de orar? Ah, que no usar vanas repeticiones. Bien. ¿Quiénes eran los que tenían otra versión? Por favor. Cuando oren, no alarguen demasiado su oración. No hagan como los que no conocen a Dios, que creen que porque hablan mucho, Dios tendrá que hacerles caso. Bien, aquí la versión que está leyendo mi esposa dice que no alarguen mucho la oración, porque a veces la alargamos pensando, si le decimos más cosas a Dios, pues Dios va a decir, bueno, este ya se sabe toda la Biblia, entonces hay que responderle. ¿Cómo dice en la versión que tienen Juan y Stephanie? Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los seguidores de otras religiones. Bien. Entonces ahí está diciendo es, en lugar de repetir, no parlotees. O sea, no digas cosas que no entiendes. Bien. Entonces después de Isabel y Daniela, lee Daniel. Dice acá, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles. O sea que aquí está corrigiendo la oración. Lea a Dani, por favor. Daniel. Dice, voy a leer la versión Dios habla hoy, y al orar no repitan ustedes palabras inútiles como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto más hable, más caso les hará Dios. Bien. Entonces mire que los que no conocían a Dios tenían una forma de orar. ¿Cuál era? ¿Cuál era esa forma? Según lo que está diciendo. Orando por mucho, o sea, hablando demasiado y pidiendo y pidiendo y pidiendo, o sea, como... Y diciendo cosas... Me recuerda los rosarios. O sea, como repite y repite y repite. Yo nunca había escuchado los rosarios, yo nunca. Solamente en un entierro. Y cuando estaba una señora en un funeral y me invitaron para dar la palabra, pero me dijeron que antes la señora iba a rezar el rosario. Yo dije, bueno. Pero cuando esa señora comenzó a rezar el rosario, lo que estaba diciendo, lo que dice el rosario es, de verdad, es un resumen de la obra de Jesús. Era como el doloroso, es que no me acuerdo, pero hablaba de que por amor al hombre te entregaste y cargaste nuestro pecado. O sea, lo que está diciendo la verdad del evangelio. Mientras que ella rezaba, lloraba y decía, Señor, que entendamos lo que está diciendo este Señor. Porque como a veces se tiene que repetir tanto y llegar a los dolorosos. Daniel sí se lo sabía. Como tenía que llenar, llegar, cumplir con todo, pues a veces se dice sin saber. Y nosotros no podemos caer en ese tipo de oración de hablar, hablar, hablar por hablar. Una vez me recomendaron, me dijeron, ore y ore, ore hartísimo, ore hasta que canse a Dios. Y Dios tenga que decirle, ¿sabe qué? Le voy a dar lo que usted me está pidiendo. Yo en ese momento no dije nada, pero yo después pensé, yo dije, no, eso no fue lo que me enseñó Jesús. O sea, es como si entonces yo tengo que obligar a Dios y tengo que cansarlo como un niño que quiere algo y hacerle pataleta a Dios para que me dé lo que yo pida. Y me acordé del ejemplo del bebé. Ese ejemplo, de verdad, me tiene pensando mucho. Porque un bebé, así como está Daniel en la foto, es el nieto Julián. Él no sabe, Adrián, perdón. Él no sabe hablar, pero la mamá sí sabe lo que necesita. Solamente él tiene que medio llorar o algo y ya la mamá está pendiente y está respondiendo. Por eso esa debe ser nuestra relación con Dios, saber que Él sabe. Dios sabe, Dios es nuestro Padre y Él sabe lo que necesitamos. O sea que no es tanto las palabras, como decía, me gustó mucho lo que dijo Iván. Hablar es el método, uno de los métodos que utilizamos para comunicarnos con Dios. Daniel levantó la mano. Pues es que es duro lo que hoy Sumus está enseñándonos, porque lo que Sumus dijo fue cierto. Yo aprendí ese famoso rosario
y ahorita me acordaba ahí, y ellos decían que primero había que hacerse la señal de la Santa Cruz, luego rezar el credo, luego el Padre Nuestro, 3 Ave Marías, el gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu, y luego entonces venían los misterios gozosos, luego los dolorosos, luego los gloriosos, y todo lo que tiene que ver con el Señor. Entonces que la encarnación del Hijo de Dios, la visitación de Nuestra Señora, su prima Isabel, o sea, cosas locas. Y para nosotros que no conocíamos del Señor, pensábamos que lo hacíamos bien. Entonces la tarea de uno para el catecismo era apréndase ese librito y hágale, hermano, y si no, no hay primera comunión. Entonces, lo confronta uno. Y yo digo que qué tan importante es, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo hoy, porque cuando uno ora, ¿sí? Yo aprendí a orar ya cuando conocí al Señor. Anteriormente eran burradas. Entonces yo digo que, por ejemplo, lo que se dice en los entierros, ya en las camándulas, y eso tiene una mano de pepitas que pues ya cuando uno conoce al Señor, uno ora de que por favor se le totee eso y se les haga las pepitas, no mentiras, pero que hay que enseñarle a la gente. Entonces, es duro, pastor, o sea, lo que hoy está enseñando es duro porque yo lo viví. Entonces, cuando uno lo vive, por eso mi complique cuando yo tengo que orar el Padre Nuestro, porque yo tengo más grabado el católico que el cristiano. ¿Sí? Y cuando a uno le enseñan, le dicen, no, es que en el Padre Nuestro, que primero está la tierra y el cielo. No, es primero el cielo y luego la tierra porque Dios está en el cielo. Pero esto sí nos enseña muchas cosas y con esto se le puede predicar a esas personas. Muy bien, pero una pregunta, ¿en el cristianismo la gente a veces no ora lo mismo? Yo iba a hablar precisamente de ello. Muy bien, diga Juan. Porque sí, efectivamente, digamos que conocemos y muchos de acá hemos sido católicos y pues por lo menos en mi caso yo era una persona que de verdad asistía a las Eucaristías, que hacía los rosarios y todo, ¿sí? Con pleno propósito de lo que decía allí, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Me gustó mucho, creo que fue la versión que leyó Isabel y Daniela, que decía es, no hables cosas sin sentido, ¿sí? Cuando ores no hables cosas sin sentido. Muchas veces podemos nosotros estar orando sin tener que repetir un rosario o solo por hablar, ¿sí? Pero queremos es decirle muchas cosas a Dios, pero sin el propósito de verdad, ¿sí? Y puede uno no estar rezando, no sé, una oración que haya escrito otra persona, porque eso también se hace en el catolicismo, una oración bonita que redactó alguien y repetirla, sino de pronto la que nosotros mismos ya interiorizamos, la repetimos muchas veces y creemos que con eso lo hacemos bien. Pero eso no es lo que nos está diciendo hoy el Señor, sino que busquemos en nuestro secreto de verdad comunicarle lo que queremos en esa intimidad, dijo Isabel, en ese momento íntimo, y no solo hablar por hablar, orar por orar. Muy bien, Juan, claro que sí. Antes de que siga, en cuanto a las repeticiones, es que el Señor no dice no repitan, o bueno, por lo menos el Reino Valero dice, es no use vana repetición. Porque yo creo que uno le puede decir a Dios y decírselo 1.000.000 de veces porque pues es algo que necesito y que realmente quiero y necesito es eso. Y se lo puedo decir 1.000 veces. Pero creo que nada más eso. Lo vano es algo que no da fruto, o sea, que no tiene como una intención real. Y otra cosa que yo pensaba acerca de eso es que muchas veces, no sé si les ha pasado, uno trata de convencer a Dios. Entonces alarga la oración y no, es que Señor, y es que Señor. O sea, trato de convencerlo como de justificarlo por mis obras, por mis actos, ¿sí? Entonces creo que también Dios está diciendo, no, o sea, por lo que usted diga jamás se va a poder justificar. Aunque uno, sin leer el Antiguo Testamento, uno ve como hay oraciones en las que son muy, muy, muy vivos los apóstoles, ¿no? O los profetas. Y utilizan cosas que parece que estuvieran allí en países, estuvieran convenciendo a Dios de lograr algo y utilizan cosas para persuadirlo. Entonces, ahí hay que saber eso. Creo que uno sí puede tratar de
pero sin saber que uno no se puede justificar por sus propias obras. O sea, no es convencerlo como cuando uno va a vender algo, ¿sí? Y darle hasta que me lo compre, sino saber que es Dios el que si quiere lo da y si no quiere no, pero igual uno repite hasta que se canse, porque de hecho hay una parte más adelante, creo que lo vamos a ver, y es la de la viuda. El ejemplo que dice que iba una y otra, hasta que cansó al rey. Dijo, antes de que me vuele la tapa, le voy a dar esto. Pero la respuesta del rey no está diciendo cánseme, sino es que acaso usted no tiene un Dios que lo escucha y le va a responder. O sea, es eso. Sí, muy bien, porque ese juez es injusto. En cambio, Dios es justo. O sea, ese es conocer quién es Dios. O sea, mire, esto de la oración es un tema muy, muy bonito. Entonces, ¿qué sería una vana repetición? Yo lo digo en mi caso, y mi padre tenía una muy buena intención. Él todos los domingos nos llevaba a la iglesia, a mi mamá y a mis hermanos. Y en el carro él apagaba la música y decía, vamos a orar. Y cada 8 días nos ponía a hacer la misma oración. Nosotros ya no la sabíamos de memoria y lo molestábamos y ya nos adelantamos. Bueno, pero él tenía la intención de que nosotros oráramos y él no sabía orar, pero él nos ponía a decir todos los domingos lo mismo. Entonces, ¿qué es una vana repetición? ¿Qué será una vana repetición, Rafa? Pastor, pues estaba casualmente pensando que sigue teniendo que ver con lo que hablábamos hace un rato de las intenciones del corazón. Estaba pensando ahorita en esta primer parte que Jesús dijo, no seáis como los hipócritas. Y me venía a la cabeza una persona hipócrita que yo conozco, y lo digo así porque la escuchaba decir, ay no, es que yo voy y saludo a fulano de tal porque me toca, por hipocresía, lo decía así. Entonces, claro, o sea, va y lo saluda, pero el deseo de su corazón era ni siquiera estar cerca de esa persona. Entonces, estoy trasladando eso a lo que decía Dios. O sea, uno está orando porque le toca, porque dijeron, porque lo están mandando o porque creo que Dios me va a responder, pero realmente la intención de mi corazón no es esa, no quiero estar conectado con Dios, no quiero tener comunión. También pensaba que en algunas ocasiones a mis hijos les digo, es que ustedes con sus actitudes lo que me van a entender es esto. Ellos me dicen, no es eso. Y le dije, pero es que eso es lo que yo estoy entendiendo porque con su comportamiento eso es lo que yo asumo y pienso que así hacemos nosotros. Entonces, pensaba ahorita en lo que decía por lo menos Daniel y no sé si esté equivocado, pero incluso así fuera el Santo Rosario, si uno le pusiera, como decía el pastor ahorita, 5 de sentido a lo que eso dice, creo que sería bien. Entonces, por más de que uno lo repita, o sea, uno lo puede repetir o una vez o 10 veces, pero si en ninguna de esas veces la intención de nuestro corazón está en hacerlo, pues no va a surgir ningún efecto. Ahí van a ser vanas repeticiones, pero si yo cojo ese rosario y le pongo sentido a cada palabra que dice, porque tal vez si poniéndole cuidado, haya cosas que sí dicen que sí tengan mucho que ver, que sí estén bien o que sí sean de acuerdo a lo que nosotros profesamos, pues yo creo que Dios sí me va a escuchar y me va a entender. Claro que sí, Rafa, y así nosotros nos equivoquemos en las palabras. Dios nos va a entender. Dios sabe, es que Dios es más poderoso que nosotros. Iván va a decir algo, Carolina. Es de acuerdo, digamos, al rosario, o sea, del rosario pensaría que está mal, es a quién va dirigido, porque Jesús sí está diciendo la oración a quién va dirigida. O sea, uno le pide a Dios y ya, para de contar. Digamos, el rosario, lo peor que puede tener es a quién va dirigido, que es a un Dios, que es la Virgen. ¿Sí? Sí, o sea, dicen, sí, yo le oro a Dios, pero necesito esta intermediadora para que Él me escuche. Ahí es donde está el error más grande de eso. Sí, que ponen un Dios delante de Dios y ya eso no sirve. O sea, eso es idolatría. Eso es mejor no decir nada que hacer eso, la verdad. Sí, exacto. Lo que veíamos ahorita, el buscar con quién quiero tener intimidad, a quién quiero acercarme,
¿Dónde está el secreto? Cuando yo me arrodillo, ¿con quién quiero reunirme? ¿Cierto? Y si logramos entender lo que dice ahí dentro del rosario, dirigiríamos la oración a Dios. Porque al igual, sí, Qué pena. Stephanie. Esto sería como para que entendamos más lo que significaba, ¿no? Es como una palabra inútil, una palabra vacía. Sí, vano es eso. O sea, repetir y repetir y repetir y repetir y repetir y eso es vano. Sin ningún sentido, solamente porque yo escucho decirlo a eso. Y hay personas en la iglesia que oran de esa manera. Pues yo conocí personas que oraban así. Inclusive varias veces a mí me pasó repetir cosas que no tienen nada que ver. No hay fruto, es algo vano, algo que no hay fruto, algo que no produce nada. Bien, o sea que siempre que oremos debe haber un resultado. Y ese es el propósito de la oración, que dé fruto. Y aquí nos dice que el Padre debemos orar en el secreto, porque el Padre está en el secreto. Y el Padre ve en lo secreto, y el Padre recompensa. Es allí en la intimidad, en lo profundo, no solo en la apariencia, sino en lo profundo es donde vamos a encontrar a Dios. Por eso nuestra oración no debe ser solamente de palabras y palabras, sino, y hay diferentes tipos de oración. Nuestra oración debe ser sincera, natural, así como nosotros hablamos, sin imitar a nadie, porque a veces sí caemos también en ese error de orar como oran otras personas. Y ahí ya perdemos el ser originales, el ser idénticos. Y perdemos auténticos. Sí, gracias. Yo tengo una pregunta que claro. se me acabó de ocurrir. Puede ser una bobada, pero por ejemplo, he conocido personas que imitan las lenguas de otro cuando hablan en lenguas. ¿Eso también sería una buena repetición? Claro, eso es sí. ¿Eso? Eso es torpeza. ¿Por qué? Porque primero, las lenguas es un lenguaje que no se entiende. Ahí se debe tener el don de interpretación. ¿Y yo cómo voy a saber lo que la otra persona está diciendo? Y si yo no sé y me pongo a repetir lo que ella está diciendo, va a ser como un loro. Un loro habla, un loro repite, tiene la capacidad de emitir sonidos, pero el loro no sabe lo que está diciendo. Por eso a un loro lo ponen a hablar, a cantar canciones cristianas y también a decir groserías. Y el loro repite lo que dice la dueña de la casa. Nosotros en mi casa teníamos un loro y mi mamá llamaba a mi hermana y le decía, Vero, y el loro comenzaba por las mañanas, Vero, Vero. Sí, y decía, ¿quiere cacao? Y cuando llovía cantaba. Pero no, sí, lo que dice Carolina es muy cierto y al principio cuando, cuando querían que las personas recibieran el bautismo y recibieran el don de hablar en lengua, les decía, repita después de mí. O algunas veces le decían, diga aleluya, 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 hartas veces hasta que se le trabe la lengua. Y eso no es. Eso es dice que el que habla en lenguas habla directamente con Dios y es un don que debe hacerse en la intimidad, en lo secreto. Y si tienes razón, Carolina, no. Yo ¿por qué va a repetir algo que no? Es como si ¿alguna vez no les pasó que cantan algo en inglés y sin saber inglés? Y cuando se dan cuenta de lo que están diciendo, dicen, ay Dios, qué pena, qué pena lo que está diciendo, qué pena lo que está haciendo. Entonces, la oración debe producir un fruto agradable, un fruto bueno delante del Señor. Y Jesús quiere que no perdamos esa recompensa. Cada vez que vayamos a orar, cada vez que oremos, debe haber una recompensa. Porque aquí está diciendo, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea que lo que hagamos en privado va a ser recompensado. ¿En dónde? En público. Nuestra vida de fe se ve recompensada en público. ¿Juan va a decir algo? Sí, pastor, qué pena, Stephanie. Es que Salmo Stephanie, sí. 51:6
Ay, qué pena. En Salmos 51:6 dice, aquí, 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. No sé, creo que puede ir enlazado ese versículo con lo que estamos viendo. Claro que sí, Estefan, claro que sí. Porque cuando vamos a hablar con Dios, es que no solamente se presenta nuestro cerebro y nuestros labios, sino nos presentamos todos completos, todos, espíritu, alma y cuerpo. Nos presentamos delante de Dios. A veces, yo no sé en qué momento separamos el espíritu del cuerpo y entonces solamente va a presentar mi espíritu y mi cuerpo hace lo que quiera, no. Porque para orar se necesita también que el cuerpo se disponga. La cita es Salmo 51:6. Necesitamos que el cuerpo, así como para ir a congregarnos, ¿qué le dijo Jesús a los discípulos? En el huerto de Getsemaní le dijo: a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y ustedes no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. O sea que cuando vamos a orar está involucrado todo nuestro ser, todo nuestro ser. Y los primeros momentos a veces son los más difíciles de la oración, porque nuestro cuerpo tiene que calmarse del afán con el que venimos a presentarnos delante del Señor. Bien. Entonces dice, y orando no ustedes van a repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces está hablando aquí de algo que es de pedirle a Dios, ¿cierto? Y Dios ya sabe lo que necesitamos. O sea, vamos con más confianza delante de Él. Vamos sabiendo que Él es Dios y que nosotros acudimos a Él por algo más que nuestras necesidades. Dios sabe, Dios lo conoce. Por eso ser padre es una bendición. ¿Iba a decir algo? Sí. Sí, es que lo de, antes de avanzar, de lo de la recompensa en público, es que creo que la única que lo tiene es Reina Valera, ¿sí? Porque muchas veces Dios nos recompensa en secreto, ¿sí? O sea, a veces yo le hago una pregunta, ni se la hago, la pienso, y me responde. O viene a mí el pensamiento y ya me respondió, ¿sí? Entonces, y la mayoría de las Biblias, de las versiones de las que hemos leído, ninguna dice en público, sino que Reina Valera le agrega ese en público. Claro que a veces lo hace en público, pero muchas veces lo hace en los secretos también, a uno cholito. Iván, tener una vida de oración en el secreto, ¿se evidencia en público? Sí. ¿Alguna vez le ha pasado? Eso se nota, o sea, sí, eso se ve. Sí. Como cuando uno va al gimnasio, eso se ve. Sí, bastante. Más notorio. Cuando vaya y hace ejercicio, porque yo voy al gimnasio, pero puedo ir a otra cosa, no hacer ejercicio. Sí, en ese sentido. Yo voy al parque, pero no. A sacar al perro a hacer chico. ¿Sí? Exacto, muy bien. Y eso nos puede pasar con la oración, ¿cierto? Pero cuando una persona lleva una vida de oración, Dios lo comienza a recompensarlo ¿en dónde? En público. Las personas comienzan a darse cuenta. Y cada vez que ora comienza a ocurrir algo. Es que, miren, la oración es un momento íntimo, un momento especial. Así como cuando un hombre y una mujer tienen intimidad, ¿qué es lo normal que suceda? Que haya, que la mujer quede en embarazo, ¿cierto? Eso es lo más normal. Pero también en el cuerpo de las personas que tienen intimidad, el cuerpo libera unas sustancias y los ojos brillan y la sonrisa y hay más energía y todo eso. Y eso se nota. No solo físicamente, sino a nivel, digamos, también cuando hay una de verdad intimidad, pues en la relación, en lo que realizan, en las cosas como trabajan conjuntamente, pues eso se nota, ¿sí?
no solo para cada una de las personas como individuos, sino pues precisamente como se hacen uno solo, pues esa unión se vuelve evidente ante las demás personas. Muy bien, Juan. Y eso es, cuando yo estoy con Dios, eso se nota en la manera de hablar, en la manera de vivir, ¿cierto? Eso, y la gente nota eso y entonces pide oración. Igual comienzan a manifestarse cosas espirituales, cosas muy. Y miren, es que es muy chévere cuando uno sabe que una persona es de oración y le dicen, venga, ore, porque es que cuando usted ora pasa algo, ¿cierto? Y eso motiva a los otros a orar, o sea, que las personas digan, no, es que usted oró y pasó esto, eso es muy bonito. Miren, es algo poderoso que nosotros tenemos y Jesús nos está enseñando a orar para tener esa comunión con el Padre. Teniendo esa comunión con el Padre, hablando con Él, usando diferentes métodos, pero teniendo esa relación. Bien, ahora viene una parte que es que Jesús, nosotros la hacemos, a mí personalmente, yo nunca fui católico. Entonces a mí en la iglesia me decían que el Padre Nuestro, a mí me enseñaron, era un modelo. Entonces que lo primero que yo hacía era darle gracias a Dios y exaltarlo y hacerlo sentir bien a través de mis palabras y decirle que Él era hermoso y que era bueno y que era poderoso. Y entonces que ya cuando tenía a Dios así contento, entonces ahí sí le pedía. Entonces Él me iba a responder. Y de verdad yo comencé a practicar eso. Pero ahora sé que no es así. Pero a mí me enseñaron eso. Y el error también que en varias, por ejemplo, en otras religiones enseñan es que le enseñan es a repetir. Repita 100 veces. Usted cometió este pecado, repítalo 50 veces. Entonces lo que están buscando es que las personas hablen, pero que no entiendan lo que dicen. Y eso es una vana repetición cuando no hay un fruto, cuando yo no entiendo lo que estoy diciendo. Y esta oración es un modelo. Hace unos 20 días, un muchacho se acercó y me dijo, ¿ustedes por qué oran el Padre Nuestro? ¿Ustedes por qué lo repiten? Porque en la iglesia se lo enseñan, porque la denominación se lo exige. ¿Por qué? Porque al principio y al final de cada servicio oramos al Padre Nuestro. ¿Es una pregunta abierta? ¿Sí? Ya, pensé que, pues yo, la verdad, siento que lo hacemos porque Jesús lo enseñó, porque nosotros vivimos para Jesús. Y si Él enseña algo, no es para que lo tomemos a la ligera. Entonces, son las palabras que Él le está dando como mandato, ¿sí? Él aquí en esta porción nos está haciendo, sí, quiere corregir algunas cosas, pero además nos está dando un mandato, está diciendo, vosotros pues oraréis así, ¿sí? O sea, tampoco está diciendo, la única forma en la que puede orar es así, eso tampoco lo dice, pero sí nos dice que oremos de esa manera. Muy bien, Juan. Muy bien, sí, señor. ¿Alguien más? Luz, ¿por qué oramos el Padre Nuestro? Porque es el ejemplo que Jesús nos dejó, o sea, el ejemplo de cómo debemos orar y pues cómo lo debemos de sentir cada vez que lo hacemos. Bien. Alvarito, ¿por qué oramos el Padre Nuestro? Como dice Juan Manuel, él les dio un mandato, entonces nosotros oramos por ese mandato. Gracias, Alvarito. El Padre Nuestro. Ah, Iván. Dos cositas. Uno, bueno, ¿por qué lo ora uno así? Porque es, o sea, no sé si les pasa, o sea, es como esa palanca, o sea, como, no sé cómo expresarlo. Es como ir más en la fija, ¿sí? O sea, porque ya Jesús dijo, haga así, ¿sí? Y Él es Dios. Entonces, si lo hace como Dios dice,
digamos que la probabilidad de que Dios escuche es mucho más alta. No sé si la palabra está bien como probabilidad, sino es, o sea, si lo hago de la manera en que el Señor me dijo que lo haga, pues Dios me va a escuchar. ¿Sí? O sea, ya está por defecto, digámoslo así, Dios ya escucha esa oración, obviamente entendiéndola toda, no por decirla, porque pues ahí ya pierde el sentido, Bien. sino que ya esa sí es como una forma, o sea, hágalo así que Dios le va a escuchar, pero entienda lo que está diciendo. Y otra cosita que quería decir antes de seguir es eso de cuando el Señor dice, Dios ya sabe lo que ustedes necesitan, pero aún así pidan, ¿sí? Y creo que eso es importante resaltarlo, el hecho de que uno podría decir, pues si Dios ya sabe, ¿para qué le pido? Pues Él ya sabe, pero Dios quiere que nosotros le expongamos nuestras necesidades, porque cuando uno reconoce que Él es Dios. O sea, cuando yo le pido algo a alguien, que uno, digamos, como padre, a veces comete errores en que el niño no ha dicho y yo le doy. De hecho, el derecho es el no, espera, pídame. O sea, hasta que no me pida no le doy porque si no, yo no le estoy enseñando que yo soy su papá y que yo soy el que le proveo y que usted necesita de mí. ¿Sí? Creo que así es con Dios. El hecho de que uno necesita reconocer que Él es el que da. ¿Y cómo reconozco Dios que Dios es mi papá? Pues yo le pido, ¿sí? Porque como uno sabe que el hijo lo reconoce uno como papá, es porque le pide, ¿sí? No solo porque le dice papá, sino porque realmente uno ve la necesidad, Él muestra la necesidad de uno, la dependencia, ¿sí? Entonces creo que eso también he hecho de resaltarlo. Y Muy bien, tenerlo. Iván. Claro que sí. Claro que sí. Número uno, si nosotros comenzamos a repetir el Padre Nuestro, es una vana repetición. Número dos, si Dios ya sabe, pues nosotros le pedimos, estamos reconociendo nuestra dependencia de Él. Nosotros solo no podemos. Estamos reconociendo que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. André levantó la mano. Andrés, buenas noches. Buenas noches, pastor. Era Angie. Ah, Angie. Bueno. Sí, buenas noches. No, pues que estaban preguntando por qué uno oraba al Padre Nuestro y pues me hacía pensar que uno lo hace en público también reconociendo que Él es el Padre. O sea, como que no sé, hablando de más, pienso que Jesús estaba también reconociendo en el Padre Nuestro que Él es el Padre, o sea, que a Él es a quien debemos orar. Entonces se me venía como eso a la cabeza. Bien, Angie. Sí, claro que sí. Entonces, esas fueron las razones que yo les puse, en las que ustedes dijeron. Además, que yo le pregunté, ¿usted alguna vez ha orado el Salmo 23? Me dijo, sí. El Salmo 23 es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo le dije, ¿alguna vez usted ha orado el Salmo 91? Dijo, sí, hasta los brujos mandan a orar el Salmo 91. Entonces dijo, sí, y yo le dije, ¿por qué no oran entonces el Padre Nuestro? Si el Señor Jesús dijo, ustedes van a orar así, dijo, sí. Ya le digo, ya le doy la palabra a Consuelito. También en algunas iglesias dicen, bueno, vamos a orar. Repitan después de mí, Señor Jesús, te damos gracias, te damos gracias. Si a veces repetimos lo que los hombres nos dicen, ¿cómo no vamos a repetir a orar, no solo a repetir, sino a orar conscientemente? Hablar el Padre Nuestro. Además, lo que decía Iván, es que en el Padre Nuestro está condensada toda la voluntad de Dios, ahí está resumido todo el plan de Dios, todo lo que Dios quiere. Y eso es espectacular, eso es maravilloso. Cuando estábamos en Puerto López junto a mi esposa, explicamos en varias ocasiones, hicimos como un seminario acerca de Enséñanos a orar, sobre el Padre Nuestro. Y las personas después de esto dijeron, ahora sí podemos hablar con Dios de una manera más libre y podemos orar el Padre Nuestro, ya no repetirlo, sino que encontraron en cada palabra la riqueza que había. Inclusive una muchacha se me acercó y me dijo, yo nunca le había dicho a Dios papá, nunca. Yo me sentía indigna de llamarlo Padre. Yo no me acercaba a Dios así. Pero ya después de entender que Jesús me enseñó a decir Padre Nuestro, ya ahora sí puedo hacerlo. Y su vida de fe fue transformada, pues creció. Consuelito.
Sí, iba a comentar que ahí en el Padre Nuestro está toda la voluntad de Dios, pero también muestra nuestra necesidad de Él, porque ahí lo tratamos de papá, le pedimos que bueno, es decir, la voluntad de Él y lo que nosotros necesitamos, Él es nuestro Padre, deseamos que su reino venga a nosotros, es decir, Jesús, bueno, que su voluntad, ahora que nosotros seamos los que cumplamos la voluntad del Señor. Pero también cuando habla cuando dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, es una necesidad nuestra. Entonces este Padre Nuestro encierra su voluntad y nuestra necesidad, nuestra dependencia hacia Él. Muy bien, claro que sí, Consuelito. Exacto, es que eso es, así es la forma correcta de acercarnos a Dios. Con todo nuestro ser reconocer que Él es Dios. Y ahorita cuando Angie habló y dijo que públicamente reconocerlo como Padre, se me vino a la imagen este pensamiento cuando uno está en un parque, a uno no le interesa, a uno no le importa que los demás lo vean llamando al papá, ¿cierto? Que el hijo llame al papá y lo dices con una alegría. Así es, así debemos ser nosotros como hijos delante de Dios. En cualquier lugar poder que se den cuenta que hay alguien que sí nos escucha. Y es que hay mucha gente que quiere que Dios la escuche. Cuando yo le decía a mis familiares que Dios me escuchaba, que yo hablaba con Dios, se reían de mí. Se burlaban, mis primas se burlaban de mí. Me decían, ay, ¿usted habla con Dios? ¿Qué va? Y se burlaban de mí. Yo les decía, sí, y varias cosas. Y yo les decía, sí, es que Dios me habló y Dios me dijo esto. Y yo les decía y se cumplían, y ahí sí me creían, pero para la gente es como algo irreal que Dios hable con uno. Sí, que es un amigo imaginario, dice mi esposa. Y así molestan, pero cuando ese amigo imaginario habla y se cumple lo que dice, la tierra tiembla. La Biblia dice, Dios mira la tierra y tiembla. Pero nosotros ser orgullosos, tenemos un Dios que nos escucha. ¿Y por qué me extendí en este pedacito? Porque es que quiero hacerles una propuesta. ¿Estudiamos toda la oración en una sola o la hacemos frase por frase? Para los próximos lunes. Votación. O sea, Pastor, la propuesta es cada una de las frases del Padre Nuestro desagregarla por semana. Sí, esa es la propuesta. Sí, exactamente. Ah, ok. Sí, sí, señor. A mí me gusta la idea, porque Ah. entender el Padre Nuestro es que es una oración que va más allá de lo que entendemos y me gustaría mucho poderla aprender y enseñarla. Aquí, pues mi suegra también, yo también estoy de acuerdo y sobre todo porque, bueno, muchos de los que estamos acá no la menospreciamos, pero la verdad en el entorno cristiano, no es solo nuestra iglesia, se menosprecia mucho la oración del Padre Nuestro y entender cada pedazo de lo que Él está diciendo es ayudar a que de verdad la valoremos como debe ser. Una pregunta. ¿Quién en su oración diaria ora el Padre Nuestro? Sí, y esto nos va a ayudar a resaltar esa porción. Que si nosotros nos equivocamos en lo que les decimos, ahí en el Padre Nuestro está resumida toda la voluntad de Dios. Y en esa oración sí no hay pierde. Ahí en esa oración está. Muy bien. Entonces, gracias por esa sinceridad. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que hablemos con el corazón, con Dios, o sea, que lo hagamos de corazón, que no seamos hipócritas. Con énfasis ahí, ¿no, Dani? Pastor, también aprendimos cuál es el propósito de Jesús al corregirnos de cómo debemos orar. Muy bien. ¿Y cuál es el propósito, Stephanie? El propósito es que sepamos
sepamos cómo hacerlo y que tengamos una actitud correcta al momento de orar y no ser hipócritas. Tener intimidad con el Señor. ¿Qué atributo nos está mostrando aquí la palabra de Dios? Esta porción que leímos, ¿qué nos está mostrando de Dios? ¿Que Dios es qué? Omnipotente, omnisciente. Sí, ¿y eso en español cómo es? Que está en todo lugar y todo lo sabe. O sea que Dios es qué. Pastor, yo no sabría cómo decirlo, pero más o menos es como, porque yo aquí a Jesús lo veo como, bueno, sería la palabra maestro, o sea, él nos está enseñando, con su amor nos está educando. Bueno, es que no sé exactamente cuál podría ser una palabra que lo encerrara todo, pero es algo así, o sea, él nos está formando, nos está enseñando, porque nosotros estamos reconociéndole a él que no somos nada, que no sabemos nada. Bien, sí, Rafa, tiene que ver con todo eso que han dicho. Danielita, ¿cuál sería el atributo de Dios aquí? Pastor, no sé, es que yo lo sigo pensando. O sea que, no sé, es que es como que Él está ahí para escucharnos, o sea, que Él quiere que tengamos esa comunión con Él. Pero no sé cómo decirle en una palabra. Bien. Isabelita. Pues, pastor, como estamos hablando de que Él conoce el corazón de nosotros, entonces, no sé si la palabra es omnisciente, o sea, Él todo lo sabe. No podemos mentirle a Él, no podemos ser hipócritas, no podemos ocultarle nada a Dios porque Él nos conoce. Podría ser que Dios recompensa conforme al corazón del hombre, ¿no? Sí, muy bien, Andrés. Sí, sí. De acuerdo a lo que dijo Daniel Isaac, es que Dios es un Dios vivo. Porque en el Antiguo Testamento Él dice, vaya, pídale a Dios que es de piedra, que no oye, que no siente, que no le va a responder y que no va a pasar nada. Entonces creería yo que lo que estamos mostrando es que Dios es un Dios vivo que escucha y que recompensa. O sea, Dios es un Dios vivo. Es Dios que tiene comunión con sus criaturas. El Dios que se acerca, el Dios que ama, el Dios que escucha, el Dios que responde, el Dios que cuida. O sea, ese es el momento tan bonito de orar. Bien. Entonces, ya vimos el propósito. ¿Cuál será el propósito del Espíritu Santo, Alvarito? Que no busquemos ser vistos por los hombres, ni oídos por ellos, sino que seamos vistos y escuchados por el Padre. Muy bien, excelente, Alvarito. Sí, señor. Así es. O sea, nosotros seríamos muy bobos si decidimos orar y que los otros nos vean orando, sabiendo que Dios está ahí y que Dios escucha, tiene mejor oído que cualquier hombre. Es que de verdad que ser padre es un privilegio y uno puede comprender un poco más a Dios. Porque puede estar nuestro hijo en medio de una multitud de niños, pero si nuestro hijo grita o levanta la voz, de una vez uno sabe que es el hijo de uno. Eso, o sea, hay una conexión especial, eso no es algo así como algo extraño o ajeno, no, es algo íntimo, es algo muy cercano. Nosotros podemos conocer así a Dios. Y una O sea, cosa, cuando nosotros, diga Iván. qué pena, yo me meto a veces. Es que lo que estás diciendo de ser padre, o sea que, digamos, el hecho de que nos vean sería bueno en cuanto a los hijos, por el ejemplo. ¿Sí? O sea, si un hijo lo ve a uno como padre orar, seguramente mientras va entendiendo y va, pues está bien en ese sentido de que, o no solo el hijo, de pronto la familia o alguien cercano, ¿sí? Creería que en ese sentido sí es bueno que lo vean a uno, ¿sí? Pero aplica mucho lo de los hijos y eso es muy teso.
Claro que yo una vez vi a mi hermana orar y yo dije, está loca. Sí, porque ella estaba orando y estaba arrodillada y estaba llorando y estaba clamando. Y yo pensé en mi mente natural, está loca. ¿A quién le habla? ¿A quién? Pero como cristiano, como hijo de Dios, yo dije, no, yo sé a quién le está pidiendo, yo sé lo que está diciendo. Muy bien, entonces, ¿quién quiere hacer la oración para terminar en esta noche? Pastor, y en cuanto al atributo del hombre, ¿podría ser dependiente? Sí, dependiente, hijo. Necesitado, sí, dependiente es mejor. Dependiente. Iván, digamos con respecto a lo que estabas hablando ahorita, es que la palabra en el 5 nos dice, o sea, que para ser vistos por los hombres, dice, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, digamos que el propósito de ser visto es lograr esa recompensa, ¿sí? Que lo vean a uno para que le den gloria a uno. Pero cuando uno de pronto ora en público, para que la gloria y la gloria sea para Dios, ¿sí? En ejemplo, como por ejemplo, cuando yo oro y que mi hija me escucha, es para que ella aprenda precisamente a darle la gloria a Él y yo no llevarme esa recompensa. Entonces, ese es el punto. Puede ser con una hermana, con un amigo, con quien sea. Volvemos al punto central. La idea no es el corazón, el propósito que tengo. Si la busco esa recompensa para mí o es la gloria para Dios. Bien, Juan. Sí, señor. Ah, bien. Bien. Sí, Álvaro nos recuerda algo que es importante, la oración ABC, porque a veces los niños oran como oran los adultos y un niño no ora como un adulto. El niño ora sinceramente, de forma corta, directa, habla con Dios pidiendo sencillo. Nosotros los adultos somos los que adornamos a veces nuestras oraciones. Y la oración ABC, Alvarito nos recuerda que es ABC, por favor. Audible, breve y cristocéntrica. Esa es la oración. Esa es la oración. Muy bien, gracias. Y así las personas aprenden a orar. De esa manera, audible, o sea que los otros escuchen. Breve, que no sea extensa. Y cristocéntrica es que nos lleve a confiar en Jesús y que en la oración estemos también aprendiendo de Jesús. Muy bien. Entonces, Jennifer, porfa, nos ayuda en la oración esta noche para terminar. Bueno, pastor. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque nos permites conocerte más, Padre, porque a veces no entendemos, Señor, la manera correcta de comunicarnos contigo, Señor, pero tú nos conoces. Señor, sabías que era necesario mostrarnos el camino, sabías que era necesario explicarnos, Señor, la manera de ir a ti. Padre, quizá a veces nos dirigimos a ti creyendo que estamos siendo genuinos, creyendo que es la manera correcta, Padre. Pero dice tu palabra que nuestro corazón es engañoso. ¿Y quién podrá entenderlo, Señor, sino tú? Gracias, Padre mío, por escudriñar nuestros corazones, por ayudarnos a entenderte, Padre, porque tus pensamientos son más altos, Señor, que nuestros pensamientos, porque así quisiéramos e intentáramos entenderte en nuestras fuerzas, no lo podríamos hacer, Señor. Mas tú en tu misericordia, Padre, te acercaste a nosotros, nos diste la vida y nos enseñaste, Señor, a amarte, porque tú nos has amado primero, Señor. Gracias. Gracias por enseñarnos, gracias por guiarnos, gracias por guardarnos, Señor, porque aún sabiendo tú de qué tenemos necesidad, Señor, no cierras tus oídos a nosotros, Señor. También sabes que tenemos necesidad de hablarte, Señor, porque el ser humano necesita expresar, Señor, lo que siente, necesita darte a conocer, Señor, su humanidad.
Gracias, Padre, por todas estas cosas preciosas que plasmas en esta oración, Señor, porque ahora te podemos reconocer como Padre, porque ahora podemos acercarnos a ti mostrando nuestra necesidad, porque asimismo, Señor, podemos reconocer lo grande que eres tú, Señor. Sabemos que en esta oración que nos has enseñado hay un trasfondo mucho más grande. Y ese trasfondo, Padre, es que nosotros somos pequeños al lado tuyo, que nosotros somos minúsculos, que tú eres el grande, que tú eres el bueno, Señor. Por favor, perdónanos, Padre, por cada vana repetición, por cada parloteo, Señor, por cada palabra sin sentido, porque a veces por nuestro afán de agradarte, Señor, lo hacemos incorrectamente. Padre, a ti no te gustan los hipócritas, Señor, porque tú estás buscando corazones contritos y humillados. Ayuda a nuestro corazón a quitarse toda levadura, Señor. Ayuda a nuestro corazón a quitarse todo aquello que a ti no te agrada. Ayúdanos a acercarnos a ti, Padre mío, de la manera más genuina, de la manera más tranquila, Señor, sabiendo que tú eres un Padre que escucha, sabiendo que tú eres un Padre que tiene el control de todo. Ayúdanos, Padre mío, cada día, Señor, a despojarnos de nosotros mismos. Que seas tú creciendo en nosotros, Señor, y nosotros quitando de nosotros mismos todo aquello que nos engrandece, Padre. Guárdanos, Señor, guárdanos de ser hipócritas, de levantarnos a orar, Señor, solo para que los demás no nos vean. Sabemos que la recompensa de este mundo es gratificante, Señor, porque al hombre le gusta sentir gloria, al hombre le gusta ser reconocido, Señor. Pero sabemos que es una recompensa efímera, Señor, que pasará, una recompensa que no tiene abundancia, que no tiene fruto, una recompensa que finalmente acabará. Mas tu recompensa es eterna, Señor. Y tú no vienes con las cosas que trae este mundo, Señor, sino que traes paz. Y esa paz que no conoce todo el mundo, sino la única persona o el único ser que la puede dar a conocer eres tú, Señor, porque no tiene parecido a lo que nosotros conocemos. Gracias, Padre mío, por tus palabras de vida eterna. Gracias, Señor, por refugiarnos en tu aposento, Señor, porque podemos cerrar nuestra puerta, dirigirnos a ti, Padre, porque cuando estamos solos, Señor, ahí estás tú. Aunque a veces estemos con muchas personas, Señor, nos sentimos solos y sabemos que el único, Padre, que puede llenar todos esos vacíos eres tú, Señor, porque tú eres Dios eterno, tú eres Dios que no escatima en grandezas o en pensamientos, Señor, sino que tú entras, Padre mío, y llenas de plenitud. Te pido guardes nuestras vidas, Señor, las de todos mis hermanos, Padre, que cuando vayamos a orar, Padre, sea de manera genuina. Hoy nos has limpiado por medio de tu palabra, Señor, y siempre lo haces. Te pido en el nombre de Jesús que nos enseñes a ser también ejemplo, Padre mío, y no ejemplo de elocuencia o de palabras perfectas, Señor, sino ejemplo de humildad. Ejemplo, Señor, de esos seres que quieren arrodillarse delante de ti para que tú seas llenándoles con tu palabra, Padre mío. Ayúdanos, Padre mío, a llevar cada palabra de las que tú has dejado, Señor, que seamos llevándola de la manera más tranquila, de la manera más hermosa, Señor, así como tú la decidas, con sencillez, Padre, con ejemplos de la vida, porque para eso nos diste muchas herramientas. Pero lo más importante, Señor, que sea tu Espíritu hablando en nosotros, Señor, que sea tu vida, Padre mío, que seamos manantiales, esos manantiales que dan a los demás esa agua que sacia esa sed, Señor mío. Ayúdanos a ser esos buenos árboles, Padre mío, que llevan mucho fruto. Padre, y ayúdanos, Señor mío, sobre todo a ser oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor, de caer en toda repetición o en toda religiosidad, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias, Jennifer. Muy bien. Entonces, si Dios lo permite, entre 8 días seguiremos estudiando el Padre Nuestro. Entonces vamos a estudiar la primera parte que es Padre Nuestro. ¿Por qué le decimos Padre Nuestro? Es un abrazo gigante.
que la vida se manifieste en nosotros y en cada persona que asiste al grupo, que se expone ante la palabra. Un abrazo. Adiós. Adiós, profesor. Muchísimas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Dios los bendiga inmensamente. Chao, chao. Chao. Gracias a todos, que descansen.